El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos. Poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. León Felipe. Bienvenidas, bienvenidos un mes más a este espacio íntimo y nocturno que emitimos desde Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza. ¿Listas para hacer la magia, compañeras? Siempre. Claro que sí. El caldero mágico somos Ana, Lucía y Morgan, pero en nuestra hoguera, que encenderemos una vez al mes en esta misma franja horaria, es decir, el tercer viernes de mes a las 11:30 de la noche, queremos contar con todas vosotras, porque sin oyentes que nos arropen, nada de esto tendría la misma gracia. Damos paso a nuestra primera sección, Charlas junto a la hoguera. No es un espacio para debatir, sino un refugio cálido donde nos sentamos como amigas alrededor del fuego, dejando que las brasas nos iluminen el rostro mientras la noche se estira y las palabras fluyen sin prisa. Y si alguna chispa prende también en vosotras, podéis seguir alimentando este fuego a través de nuestras redes, compartir vuestras reflexiones o lanzarnos otros temas que queráis traer a nuestro círculo, porque ningún fuego se mantiene vivo en soledad. Nos encontraréis en redes como El Caldero Mágico FM o en nuestro correo calderomágicoresponde@gmail.com. Hoy vamos a conversar sobre el poder de la mente. ¿Quién se atreve a empezar, compañeras? Bueno, voy a romper el hielo, pero ya os avisamos que esto va a ser largo, porque nos hemos venido arriba con el tema que nos encanta y lo vamos a abordar cada una desde un punto de vista. Yo quiero traer el tema de los aportes recientes que la neurociencia ha hecho a la psicoterapia, que reflejan claramente este poder de la mente del que hablamos. Los avances en neurociencia de las últimas décadas han transformado la comprensión de cómo se producen el cambio psicológico y la recuperación tras experiencias adversas. La evidencia muestra que el cerebro mantiene una capacidad de reorganización funcional y estructural a lo largo de la vida, lo que se llama neuroplasticidad, lo que proporciona una base biológica para la eficacia de las intervenciones psicoterapéuticas. Técnicas de neuroimagen y otros métodos de investigación han permitido observar cómo las intervenciones psicológicas pueden asociarse a cambios en redes cerebrales implicadas en la regulación emocional, la atención, la memoria y el procesamiento del estrés. Todo esto ha contribuido a comprender cómo funciona el cerebro y nuestro sistema nervioso. La neurociencia demuestra, por tanto, como resumen, que la mente y el cerebro mantienen una relación dinámica. Nuestros pensamientos, emociones, experiencias y comportamientos modifican continuamente el cerebro, o sea, la parte orgánica. Y esos cambios cerebrales, a su vez, influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Varios temas, varios aspectos que demuestran cómo funciona este poder de la mente. Ya hemos dicho que la mente puede cambiar el cerebro, lo que hemos llamado neuroplasticidad. La experiencia, el aprendizaje y la práctica modifican físicamente, que esto es muy importante, las conexiones neuronales. Igualmente, los pensamientos influyen en las emociones y ahí se ha descubierto el papel de la corteza prefrontal y la amígdala, que tienen diferente funcionamiento y diferente función. La atención fortalece determinadas capacidades y se ha visto también cómo el uso de ciertas habilidades, de ciertas capacidades, como decíamos, modifica incluso el aspecto de áreas del cerebro. Por ejemplo, los músicos tienen más, músicos que llevan años ejerciendo su arte y su disciplina,
pues tienen una parte de la corteza más desarrollada que otras personas, dedicadas a otros temas. La meditación transforma la mente, eso se han hecho estudios de meditación y mindfulness y también se observan cambios. Las expectativas pueden influir en el cuerpo, es decir, lo que nosotros pensamos. Aquí se puede hablar de los medicamentos llamados placebo, que tienen efecto porque nosotros mismos nos convencemos de que nos estamos sanando y eso produce un efecto. Y luego el aprendizaje continuo mantiene el cerebro activo. Por lo tanto, lo que la evidencia nos permite afirmar a día de hoy es que el cerebro cambia durante toda la vida, no eso que nos contaban, que las neuronas se mueren y ya nos quedamos así, sino que el cerebro progresa, cambia y evoluciona a lo largo de la vida, que la práctica deliberada mejora habilidades y se crean nuevos circuitos neuronales o se reorganizan otros existentes, y lo ya dicho de que los pensamientos influyen en las emociones y el comportamiento, y que las intervenciones psicológicas eficaces producen cambios medibles. Y hasta aquí la defensa del poder de la mente desde la ciencia. Luego os quería comentar un par de técnicas que se están empleando recientemente, pero eso después de que mis compis intervengan. Bueno, pues yo voy a hablar de la relación entre el pensamiento, la mente y el lenguaje. El lenguaje no solo refleja el pensamiento, sino que lo moldea y lo estructura. Corrientes como la psicología y la ciencia cognitiva demuestran que las palabras que elegimos activan respuestas internas, emociones y hasta nuestra percepción de la realidad, operando como un vehículo fundamental de la mente. Creo que Lucía luego hablará de ello. La mente y el lenguaje están íntimamente entrelazados en un diálogo constante donde el pensamiento da forma a las palabras y a su vez el lenguaje estructura nuestra cognición. Esta compleja relación es estudiada desde múltiples disciplinas, incluyendo la filosofía de la mente, la psicolingüística y las ciencias cognitivas. Grandes teóricos han debatido sobre la relación y jerarquía entre pensamiento y lenguaje: Piaget, Vygotsky, Sapir y Chomsky, entre otros. A diferencia de otros psicólogos, tanto anteriores como contemporáneos, Vygotsky afirmaba que el pensamiento y el lenguaje, como funciones mentales superiores, tenían raíces genéticas diferentes, es decir, un origen diferente. Eso sí, se desarrollan en una continua influencia recíproca. En este sentido, se diferenciaba claramente de las posturas que defendían un continuismo entre intelecto y los procesos psicolingüísticos. Por ejemplo, Jean Piaget, un biólogo suizo reconocido por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, sostenía que el desarrollo cognitivo antecede al lenguaje. Para él, el pensamiento se construye a través de la acción y la interacción con el entorno, antes de que el niño adquiera la capacidad simbólica del habla. En cambio, Vygotsky proponía que pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas distintas, pero en un punto de su desarrollo, aproximadamente a los 2 años de edad, se intersectan. A partir de ahí, el pensamiento se vuelve verbal y el habla se vuelve racional, volviéndose interdependientes. Por tanto, para Vygotsky, pensamiento y lenguaje se desarrollan de forma independiente. No se le escapaba la interrelación que se establece entre ambas capacidades. Sin embargo, defendió tanto la existencia de estadios de desarrollo del habla preintelectuales como de pensamiento e inteligencia prelingüístico. En suma, el desarrollo evolutivo del niño, de hecho, es el resultante no tanto de cambios en las dos funciones como de cambios en las conexiones mutuas entre ellas. En un momento concreto, decía, dichas líneas se encuentran, por lo que el pensamiento se hace verbal y el habla racional. Siguiendo este hilo, Vygotsky, al igual que Kohler, defendió que otros animales podían tener inteligencia y lenguaje, como es el caso de los primates no humanos, pero que dichas capacidades estaban disociadas. Esas estrechas correspondencias que he dicho entre el pensamiento y el lenguaje propias del ser humano no se dan en los antropoides. Y nos podíamos preguntar, ¿es el lenguaje entonces una capacidad innata con la que nacemos o por el contrario tiene un origen cultural y por tanto es aprendido o adquirido como tantas otras conductas inteligentes humanas? Dentro de la psicología del lenguaje, así como de la lingüística, el debate renació con el lingüista Noam Chomsky. Para Chomsky, el lenguaje no se aprende, sino que forma parte de nuestro equipamiento genético y se desarrolla a partir de procesos madurativos, siendo el ambiente un mero mecanismo disparador. Desde esta perspectiva, el lenguaje es cualitativamente distinto del resto de conductas inteligentes. Es como un módulo cognitivo y, por tanto, sus estructuras y modo de funcionamiento son en buena medida automáticos, encapsulados y no influidos por el resto de la cognición.
Los defensores de una capacidad innata del lenguaje, específica del ser humano, como Chomsky, suscriben la denominada teoría de la discontinuidad. Según esta teoría, la diferencia entre el lenguaje y los sistemas de comunicación de otras especies es cualitativa, como la trompa del elefante lo es del hocico de los animales, de otros animales. Los rasgos universales del lenguaje son, por tanto, propios de la especie y específicos para esta tarea. Por su parte, o por otra parte, la teoría de la continuidad afirma que la diferencia entre lenguaje y comunicación animal es cuantitativa. El lenguaje humano se desarrolló a partir de sistemas de comunicación animal más primitivos. Para esta postura, el lenguaje es el sistema más complejo de comunicación del reino animal, porque las habilidades generales de aprendizaje del ser humano son también las más complejas y eficientes. Lenguaje e inteligencia van unidos para la teoría de la continuidad. El lenguaje depende, es parte integrante y producto del resto de capacidades cognitivas. En cambio, para la teoría de la discontinuidad, inteligencia y habla son independientes. Lógicamente, desde la perspectiva continuista, debe ser posible encontrar rasgos propios del lenguaje en otras especies animales, aunque quizá no tan desarrollados como en el ser humano. Veamos qué se ha aprendido tras Vygotsky y del estudio de la conducta comunicativa de otros animales. Algunos sistemas de comunicación animal han llamado poderosamente la atención a los investigadores por exhibir rasgos propios del lenguaje humano. Así, ya hace un tiempo se comprobó que las abejas, a través de una danza circular y del movimiento de sus alas, podían comunicar al resto de la colmena la localización de una fuente de néctar, o sea, de unas flores. Este tipo de comunicación implica la transmisión de información objetiva y variable, no referida a estados de ánimo, pudiendo transmitir distancia, dirección y cantidad. Además, exhibe los rasgos de semanticidad y desplazamiento. Puede referirse a objetos que no están presentes temporal o espacialmente. Vamos, que tiene un alto grado de sofisticación. Sin embargo, con experimentos de otra persona, von Fries, demostraron que el lenguaje de las abejas no es un sistema abierto, no exhibe una de las características más relevantes del lenguaje humano, que es la productividad. Las abejas no pueden comunicar información nueva u otra referida a algo diferente a las flores. Otra especie que recibió una considerable atención son los monos velvet de África Oriental, los cuales emiten distintas llamadas de alarma ante distintos depredadores, provocando respuestas apropiadas en el resto de los monos. Se ha especulado que dichas señales de alarma son equivalentes a las palabras del lenguaje. Por ejemplo, se ha comprobado que un tipo concreto de llamada significa que un águila está aproximándose. Otra señal significa que lo hace una serpiente, y así. La naturaleza semántica de dichas llamadas fue comprobada por Seyfarth y Cheney. Sin embargo, existen una serie de diferencias cualitativas entre el lenguaje humano y las señales de los velvets o de otras especies. No existe nada en los animales que se corresponda a elementos gramaticales o a la sintaxis. Las llamadas animales, por ejemplo, no pueden modificarse para incluir diferentes matices o significados. La relación entre las señales de los animales y el mundo real es completa. Ningún sistema animal tiene llamadas para cualquier cosa de la que no haya evidencia sensorial, como por ejemplo un unicornio, o que no tenga un significado evolutivo y adaptativo para la especie. Y el lenguaje humano es componencial, mientras que las llamadas y los signos animales no pueden descomponerse en partes constituyentes. Pero por encima de todo, los seres humanos pueden comunicar cualquier cosa que se les ocurra, mientras el repertorio de señales y de conceptos que pueden comunicar los animales es limitado. Es un sistema cerrado, frente al lenguaje, que es un sistema abierto. Por todo ello, no puede establecerse una continuidad entre las llamadas animales y el lenguaje humano. A riesgo de ser pesada, voy a pasar a otro aspecto. Diversas corrientes psicológicas y neurocientíficas han demostrado que el lenguaje no solo refleja el pensamiento, sino que también lo modela. La hipótesis de la relatividad lingüística de Sapir-Whorf sostiene que la estructura de un idioma influye, en el caso de Sapir, y determina, en el caso de Whorf, la forma en que sus hablantes perciben y conceptualizan el mundo. Pero ya en los años 60 la idea de la relatividad lingüística tuvo un contraargumento personificado en Chomsky, como hemos visto antes, que explica la naturaleza innata y universal del lenguaje humano. También el estudio de Brent Berlin y de Paul Kay mostró que la terminología del color tiene restricciones semánticas universales. Todos los idiomas discriminan los colores primarios de la misma, o los llaman de la misma manera, cada uno en su idioma, con lo que la teoría de Sapir-Whorf fue desacreditada. Actualmente, una vista más equilibrada de la relatividad lingüística es apoyada por muchos lingüistas. La investigación actual está centrada en explorar los caminos en los cuales el lenguaje influye en el pensamiento y hasta qué punto. Voy a contaros algunos ejemplos porque la verdad son interesantes así para la gente que nos escucha. Hay unas tribus en el norte de Australia que no conocen las direcciones relativas a izquierda, derecha, arriba o abajo, ya que no hay palabras que hagan referencia a esos conceptos. En su lugar usan los puntos cardinales norte-sur, este y oeste.
La consecuencia de pensar de esta manera es que los hablantes de esa lengua tienen un sentido de la orientación extraordinario. De forma parecida, los aymaras andinos perciben el tiempo de forma distinta a los occidentales. La idea de que el pasado está detrás y el futuro delante es completamente razonable para nosotros. Pero para esta población es al contrario el pasado que podemos ver, el que se encuentra delante, y el futuro que es desconocido detrás. Este punto de vista, que ofrece su idioma, condiciona su percepción del paso del tiempo. No se preocupan por el futuro porque no existe para ellos. Solo el presente y el cúmulo de presentes que forman el pasado son de interés. También encontramos casos como estos en lenguas más cercanas a la nuestra, como el inglés. En una situación en la que por accidente alguien provoca que un plato se rompa, lo más seguro es que en español digamos se ha roto, o el plato se ha roto. Pero en cualquier caso la frase sugiere que nadie ha roto el plato. Esto no ocurre en inglés, ya que la forma que tienen de expresar esa situación es distinta. En inglés dirán, he broke the plate, él ha roto el plato. Y al expresarse de esa forma, se asume inconscientemente que la culpa la tiene alguien, aunque nadie la tiene porque ha sido un accidente. Esto tiene importantes consecuencias culturales para los hablantes de estos idiomas. Las personas de habla hispana no solemos darle tanta importancia a quién hizo algo, pero sí a la intención de la acción. Esto es, si fue accidental, decimos se ha roto el plato, o intencionado, Pedro ha roto el plato. Mientras que los angloparlantes solo se centran en quién lo hizo, él ha roto el plato, sin importar si fue adrede o sin querer. Son maneras distintas de percibir el mundo. Luego hay unas cuantas cosas del color, lo que pasa que no sé si seguir así. La percepción del color, que ya he comentado que la terminología de los colores primarios parece ser universal, porque depende de la longitud de onda que percibe el ojo humano y todos lo somos. En cambio, en diferentes idiomas categorizan y nombran los matices de colores de manera diferente. Por ejemplo, el idioma ruso tiene palabras únicas para azul claro, gloluboy, y azul oscuro, sini, que no sé, como no sé ruso, pues y al igual que el italiano, como azuro y blue, o el chino, mandarín, que tiene unos límites raros entre el azul y el verde de las hojas de loto. Se ha demostrado que los hablantes de estas lenguas distinguen más rápidamente los matices entre los colores porque su lengua los clasifica claramente. Es decir, es una correspondencia entre el pensamiento y el lenguaje. Sin avalar la teoría de la relatividad lingüística, Roman Jakobson formuló un núcleo importante de la idea contenida en ella. Los lenguajes difieren esencialmente en lo que ellos deben expresar, no en lo que pueden expresar. Este hecho podría llevar a hablantes de diferentes lenguajes a prestar más atención a aquellas dimensiones del significado que están obligatoriamente expresadas en su lenguaje. Por ejemplo, se sabe que los inuits, los esquimales, distinguen 20 términos de color blanco en su idioma, porque les es necesario para la supervivencia. De qué color es cómo es la nieve, qué blanco tiene la nieve para poder pasar con el trineo, o dónde hacer un hueco para pescar. Pero eso no quiere decir que los que solo tenemos el término blanco no lo podamos distinguir. Otro tema interesante es el lenguaje inclusivo y cómo el idioma refuerza, por ejemplo, ideas patriarcales. Aunque las distinciones propuestas por la filosofía feminista pretenden recoger taxonomías existentes en nuestro mundo, nuestro lenguaje posee todavía pocos términos que permitan distinguir todas las combinaciones de alineamientos posibles, dado que continúa teniendo solo dos adjetivos, femenino y masculino, y dos sustantivos, mujer y hombre. Es decir, solo dos géneros gramaticales para clasificar a todos los seres humanos. Dicho de otra forma, nuestra lengua impone la generización dicotómica y excluyente para todas las entidades animadas e inanimadas. Este hecho lingüístico tiene distintos efectos cognitivos psicológicos, más o menos perdurables, y agregamos ahora socialmente perniciosos, porque van en la dirección de la perpetuación de formas patriarcales de organización social. Por todo ello, promover un lenguaje más inclusivo no es una mera cuestión teórica. Resulta claro que perpetuar las formas lingüísticas heredadas en lo relativo al género contribuye a perpetuar formas de organización social que queremos cambiar. Y esto es todo. Como colofón, esta cita. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente, decía Wittgenstein en 1921. Está un poco superado, pero mola tenerlo en cuenta al hablar de la reducción del vocabulario actual. Ahí lo dejo. Lo que yo he traído es de ser un bebé, no tiene nada. Es súper interesante. Es que me gusta mucho, es que es un tema es que un tema me encanta. neurolingüística, Me encanta. La lingüística me encanta. Bueno, pues después de
de escuchar a Ana, que nos ha dejado completamente ojipláticas, porque siempre es absolutamente fascinante todo lo que nos cuenta. Yo lo que traía es, un poco un nexo, ¿no?, entre lo que va a tratar después Morgan y lo que tú comentabas de hasta qué punto, literalmente tu última frase, ¿no?, hasta qué punto nuestro lenguaje condiciona cómo vivimos y vemos nuestro mundo. Entonces, cuando estamos preparando este episodio, las chicas y yo, les conté mi experiencia personal, que es como yo sí sentí que en mi último proceso terapéutico literalmente se había moldeado mi forma de ver el mundo, hasta el punto de que con frecuencia últimamente le comento a mi chico, jo, qué bien está todo, qué miedo, ¿no? Como, qué contenta estoy, cómo va a estar todo tan bien. Y hemos llegado a la conclusión de que tiene que ver en realidad con, pues, un trabajo previo que he hecho, con lo que os voy a comentar ahora, que ha moldeado completamente mi forma de experimentar el mundo y las situaciones y las circunstancias, ¿no? Entonces yo os voy a hablar de una técnica que se conoce como PNL, Programación Neurolingüística, que es un modelo y un conjunto de técnicas de desarrollo personal y comunicación que, por supuesto, aunque pertenece al mundo del coach, en la mano de una persona profesional de la psicología, pues puede ser muy poderosa y muy potente. Y este es un pequeño disclaimer que quiero hacer, que todo lo que vamos a hablar, y después supongo que va a ser lo mismo que nos comente Morgan, no tiene mucho sentido en sí mismo si no es de la mano de una persona que entiende lo que está haciendo, ¿no?, de la mano de un profesional. Pequeño disclaimer. Entonces, el PNL básicamente afirma que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento aprendidos, que sería como una programación, y que estos pueden modificarse para lograr objetivos específicos. Fue creada en los 70, así un poquito de historia, en la Universidad de California, en Santa Cruz, y sus fundadores fueron el matemático y estudiante de psicología Richard Bandler y el lingüista John Grinder, con un nombre muy divertido también. Y he encontrado un artículo de una chica que se llama Esther Thomas, y voy a leeros algunos extractos. Dice: la PNL, lo habla en femenino, se define como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Me gusta mucho la frase. Es decir, se centra en cómo percibimos, interpretamos y respondemos al mundo que nos rodea, tomando en cuenta que gran parte de estos procesos ocurren a un nivel completamente inconsciente. La PNL propone que nuestro lenguaje y comportamiento son reflejo de los patrones mentales que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Estos patrones, muchos de ellos aprendidos en la infancia, pueden ser limitantes y obstaculizar el logro de nuestros objetivos. A través de la PNL se busca identificar y modificar estos patrones para reeducar la mente y generar nuevos comportamientos más efectivos. La programación neurolingüística nos da herramientas para definir objetivos claros, identificar obstáculos y desarrollar estrategias efectivas para alcanzar nuestros objetivos. Asimismo, ayuda a reconocer nuestras fortalezas y valores, modificar creencias limitantes, que es un poco lo que nos comentaba ahora Ana, y desarrollar una imagen positiva de nosotros mismos. También se centra mucho, tiene digamos una vertiente que es mejorar las relaciones interpersonales, ayudándonos a comprender mejor a los demás y comunicarnos de forma más eficiente. Es muy útil también a nivel educativo, digamos, porque nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, o se quiere que se utilice para ello, ¿no? Ha mostrado efectividad para motivar a estudiantes, crear un ambiente de aprendizaje positivo y fomentar el desarrollo de su potencial. Después, en otro artículo diferente de internet, de la página Deusto Salud, nos enumeraban una serie de técnicas que también me ha parecido pues algo que puede ser más interesante para nuestros oyentes, aunque hago hincapié en que, aunque en sí mismas son útiles, lo ideal es que haya un profesional detrás. La técnica base de la PNL es trabajar sobre las presuposiciones. Las presuposiciones son una suposición previa a la experiencia que se representa de forma inconsciente. Se consideran el punto de partida al ser creencias previas que cada persona considera ciertas. Entonces la PNL, digamos que lo trabaja en reconstruirlo. Otra técnica muy útil, que de hecho me di cuenta de que habían empleado conmigo en proceso terapéutico anterior, es el anclaje o el ancla, que teniendo una psicóloga en la sala, pues da un poco incluso de vergüenza explicar.
es la asociación básicamente de un estímulo a un estado emocional específico. Me voy a dejar ahí. Luego trabaja mucho con el reencuadre, que es el cambio de vista en una situación para facilitar su adaptación a la misma. Voy a dejarlo ahí, luego si no, profundizamos en ello. El rapport, que la verdad no he entendido muy bien, aunque tengo la explicación delante, que fortalece el vínculo creado a nivel de comunicación, tiene que ver con la armonía en las relaciones y pone literalmente, puede ser traducido como informar, comunicar, devolver o aportar. Entonces, establece una serie de normas de comportamiento y actitud en las que se trabaja en la comunicación no verbal. Es muy importante para la siguiente técnica, que es la sincronización, que es sencillamente el hecho de observar, analizar y reconocer el comportamiento y sentimientos de nuestro interlocutor con el objetivo de crear un vínculo afectivo sano, que es básicamente trabajar en la capacidad empática. Y luego utiliza otras tres técnicas así como interesantes. El modelado, que es un tipo de aprendizaje que se puede aplicar a varias cosas y que Laura está sintiendo, así que si luego nos interesa que nos lo explique un poco mejor. Y es como que se detectan y modifican rasgos o patrones que te son comunes, ¿no? Y trabajas sobre ellos. Para modificar patrones, ¿será a lo mejor? Pone la creación de modelos de pensamiento, acción y sentimientos para que una persona alcance sus metas. Luego utiliza la metáfora, que es literalmente la metáfora, y la visualización, que es pues visualizar, no es exactamente manifestar, ¿no? Pero es, digamos, la prima científica de la manifestación. Uh-huh. Y hasta aquí un poco, y luego sí quería comentar un poco como parte, ¿no?, de mi exposición de hoy, mi experiencia personal, que fue un poco que yo no era consciente de lo que estaba pasando dentro de mi mente, ¿no? Pero ciertamente yo llegué con un nihilismo muy fuerte y también con muchas creencias limitantes, supongo, y no solo eso, sino también un poco lo que es ceniza, ¿no? Llegué un poco ceniza y mi terapeuta sí que me comentó que él estaba ahora muy interesado en el PNL y que estaba trabajando en ello y demás, y lo que me animó fue mucho a controlar mi discurso interno, mi monólogo interno, el cómo me hablo a mí misma, ¿no? Un poco que el cuerpo escucha lo que la mente dice y no hablarme mal, no pensar mal. Si se me rompe algo, pues no soy tonta, no soy mala, el mundo no se acaba, sino todo lo contrario. Primero de una forma como muy trabajosa y consciente, parar esos pensamientos y decir, no, Lucía, no pasa nada, has hecho lo que has podido, no tienes la culpa. Y realmente es un músculo, ¿no? Como que al final esto acaba funcionando. Llegando hasta el punto de que a veces es como que siento que me he desprendido de muchas capas de negatividad que yo traía muy conmigo y me siento mucho más capaz también de relacionarme con el otro, de ver al otro pues como una persona, y como que cuando mi monólogo interno dice esta persona es tonta y se lo merece, ¿no? Como que siempre aparece ahora mi contramonólogo, que es ya como un hábito, ¿no? De decir, pues no, sabes, ha hecho lo que ha podido igual que tú y no pasa nada. Y me ha parecido muy sano y por eso lo quería traer aquí sobre la mesa, porque me parece, por mi experiencia personal y cómo me ha ayudado a vivir mejor, que realmente en este caso las palabras sí han tenido un efecto completamente mágico o poderoso en cómo yo vivo en mi mundo. Sí. Y si nos quieres contar alguna otra técnica divertida así de psicóloga. Bueno, divertida, no sé. A mí me está pareciendo eso todo muy interesante y además todo muy relacionado. Como decía Lucía, cuando preparábamos el programa y se nos ocurrió como que el nombre que aglutina todo es el poder de la mente. Porque nos pone de manifiesto eso, como qué cantidad de capas y qué cantidad de potencialidades tenemos, y también qué territorio como inexplorado, que a mí me parece interesantísimo, que está ahí como para irse de aventura total, que muchas veces buscamos la aventura afuera y fíjate lo que tenemos aquí. Me parece que también el quid de la cuestión es algo que decía Lucía, que estamos hablando ahora tanto con lenguaje, pensamiento, emociones y demás,
con cosas que muchas veces están como ocultas, o sea, que son parte del subconsciente, recuerdos, emociones, y entonces todas estas técnicas al final lo que intentan, junto con la terapia verbal, que es la que se ha hecho más desde el principio, quiero decir, pues intentan complementarlo para llegar ahí. Realmente, desde que Freud contempla, y luego otros después, pero bueno, en esto vamos a concederle que fue pionero, el concepto y lo dota de su profundidad de inconsciente, esas capas que tenemos, pues cada vez se va trabajando más en eso. Y también me parece súper importante que ya nos decían desde los antiguos de mente sana, incorpore sano y tal, como que está algo ligado, pero en las medicinas occidentales, sobre todo las orientales, la verdad, funcionan de otra manera. Siempre nos han contado que cuerpo y mente son cosas distintas, o sea, están pegadas, pero son distintas. Y la neurociencia, todas estas técnicas, incluso desde la filosofía, desde la antropología, cada vez queda más de manifiesto que somos indistinguibles, o sea, que todo va imbricado ahí y que de hecho a veces tratar la mente o curar la mente implica curar al cuerpo, actuar desde el cuerpo. Y todas estas lo ponen en relación. Entonces me parece muy interesante las dos técnicas que os traigo hoy, porque justo buscan salvar, digamos, esa distancia, esa separación. La primera que os traigo se llama EMDR, por sus siglas en inglés, que es Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, más o menos, que es terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Se empezó a usar para trastornos de estrés postraumático y ahora se extiende a otra serie de problemas, vamos a decir, menos graves. Por ejemplo, personas que quieren superar el duelo por un ser querido, gente que presenta cuadros de ansiedad, dolor crónico, baja autoestima, adicciones, ataques de pánico, algunos tipos de trastorno de personalidad. Se usó, ya digo, como para llegar al trauma. Vamos a definir el trauma como un suceso que abre una herida emocional en aquel que lo padece. Tal es la incidencia que un trauma puede tener en la salud mental de un sujeto, que puede generarle miedo, ansiedad, insomnio, depresión, fobia, etc. La causa es que el paciente que ha experimentado el suceso traumático revive las emociones negativas que provocan dicho suceso, a veces sin tener acceso al recuerdo. O sea, a veces las emociones van como separadas. O sea, se llega a sentir en el cuerpo sin tener una noción verbal o un pensamiento racional sobre por qué te sale esa emoción, ¿no? Las emociones negativas que provocan dicho suceso se quedan bloqueados y el sujeto puede sufrir pesadillas o lo que se llama rememoración del tema o lo que sea. La terapia EMDR trata de que el paciente recuerde este hecho y comience a procesarlo para adaptarse a él. ¿Cómo funciona? Vale, el terapeuta trata de sincronizar los dos hemisferios del cerebro para que el paciente procese el suceso que ha ocasionado su trauma y pueda reducir los síntomas que le provoca y, por tanto, superarlo. Para ello, vamos a decir que tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo. El hemisferio izquierdo rige, digamos, la parte lógica, las reglas, lo verbal, y el hemisferio derecho sería lo instintivo, lo emocional, los impulsos. Ambos hemisferios deben trabajar como en sintonía, vamos a decir, para que las cosas funcionen bien. Entonces, la teoría que subyace a esto es que cuando se ha producido un trauma, muchas veces se produce como una ruptura entre la emoción, la parte como corporal, y la parte cognitiva, que a veces queda incluso, un trastorno de estrés postraumático grave puede derivar en una amnesia extensiva, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y para ello lo que usa es, básicamente, se le llama el movimiento ocular, pero también se usa, ahora lo veremos, hay como tres formas de hacer EMDR, porque en el fondo lo que queremos es conectar los dos hemisferios. O sea, todo el rato vamos a trabajar con bilateralidad. Existen básicamente tres modos, ¿no?, de aplicar esto. Mediante abordaje visual, que es el más obvio, seguramente fue el primero que usaron, consiste en hacer que el paciente siga con los ojos los movimientos de un dedo del psicólogo o de un haz de luz de un lado al otro, ¿vale? Por delante de él, de derecha a izquierda. También se puede hacer a través de un abordaje cinestésico, porque hay gente que lo de los ojos no le funciona, a lo mejor le pone más nervioso o lo que sea. En el caso del abordaje cinestésico, lo que hace el profesional
es dar pequeños toques alternativos sobre las rodillas, las manos o los hombros del paciente. A esta técnica se la conoce como tapping. Y por último, abordaje auditivo. El psicólogo emitirá sonidos en los oídos del sujeto de manera alterna para estudiar su reacción. Es decir, revives la emoción o el suceso traumático. Si es la emoción, intentas localizarla en el cuerpo y entonces se te aplica alguna de estas técnicas, los ojos, el tapping o lo de el sonido, que a veces con unos cascos, por ejemplo, se puede hacer muy bien, porque hay música ya concebida expresamente o sonidos de la naturaleza. Tienen que ser sonidos naturales, eso me parece algo muy curioso, porque ahora la IA está replicando esos sonidos como por ambos oídos y parece ser que no tienen efecto. O sea, a un nivel consciente tú no distinguirías, pero a un nivel inconsciente el cuerpo como que sí que distingue lo que es natural de lo que no. Entonces, en el momento que tú estás reviviendo la emoción y mediante estas técnicas se conectan los dos hemisferios, pues el propio sistema nervioso como que va integrando y va reprocesando esa experiencia anterior. La terapia MDR, además, se usa también para dolor crónico. La evidencia científica dice que mejora para cambiar los pensamientos negativos, o sea, a veces sin necesidad de verbalizar, lo puedes estar haciendo esto. Mejora la autoestima, porque eso es muy encaminado a lo que decía Lucía. Identificas pensamientos negativos y angustiantes, los transformas y por ahí va, ¿no? Y luego tiene una ventaja que requiere un mínimo de conversación. Entonces, muchas veces no es necesario que el paciente se pueda retraumatizar reviviendo el suceso, sino que a lo mejor solo te centras en la emoción y vas como sanándolo poco a poco. Y tampoco hay gente a lo mejor que o bien no lo recuerda o no es capaz de verbalizar totalmente y entonces le sirve esto. Y también es rápida, se considera una de las terapias breves y eso se puede hacer en pocas sesiones. Y ahora pasamos al brainspotting. Vale, el brainspotting es una técnica de terapia creada en 2003 por el psicoterapeuta Dr. David Grant. Se basa en la idea de que donde miramos afecta a cómo nos sentimos. Mediante el movimiento de los ojos localiza puntos cerebrales, por eso se llama brain spots, los puntos, y por eso la técnica, para liberar traumas o bloqueos emocionales. Igual, lo que hablábamos antes, información que quedó encapsulada o bloqueada en nuestro cerebro por contener un fuerte impacto emocional en algún momento de nuestra autobiografía. Normalmente en los estadios, un trauma puede ocurrir en cualquier momento, pero sobre todo en los estadios más primitivos del desarrollo de cada persona, pues claro, también ahí tenemos menos acceso a la verbalización, lo que hablaba Ana también perfectamente, o sea, se da pensamiento en el nivel que sea, parte del sistema nervioso autónomo, pero ahí hay pensamiento y todavía probablemente estamos en una etapa preverbal, o sea que no lo podríamos explicar. El descubrimiento del brainspotting fue accidental y deriva del EMDR. En el año 2003, el Dr. Grant estaba tratando a una patinadora olímpica de hielo que tenía bloqueos físicos para saltar. Mientras ella hablaba de su problema, el doctor notó que sus ojos temblaban y se quedaban fijos en un punto específico. Al pedirle que mantuviera la mirada en ese punto mientras se concentraba en su interior, la patinadora revivió y liberó traumas pasados de manera profunda. Al día siguiente logró realizar el salto sin problemas. A partir de este momento, el Dr. Grant desarrolló toda la metodología del brainspotting. Por cierto que Grant es uno de los que tiene una lista en Spotify o no sé si en otras plataformas para lo de la música esta bilateral que os decía. Entonces, el brainspotting funciona mediante dos conceptos principales. Activación, o sea, lo que estamos diciendo es que en el caso de la patinadora ella estaba narrando y estaba recordando algo que le costaba mucho, o sea, un suceso traumático. En su caso era la incapacidad de poder realizar, me parece que era un triple giro, no sé qué historia, como algo muy específico. Y luego, por otra parte, la sintonía dual, que esto tiene que ver con el rap, porque decías antes que muchas veces se habla entre paciente y terapeuta. Y entonces se requiere una conexión de confianza profunda entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta acompaña al paciente mientras éste observa qué sucede en su mente y en su cuerpo. Y luego se basa en los principios. Acceso subcortical. Al encontrar y fijar una posición visual específica, el brain spot que hablábamos antes, se establece una vía de acceso directa a las zonas no verbales y no cognitivas del cerebro.
Eso es importante. Para eso también, antes hablábamos de 2 hemisferios, o sea, el cerebro considerado, digamos, de manera lateral, los 2 hemisferios. Pero si hablamos del cerebro de abajo arriba, es como imaginar los pisos de una casa. Entonces, se habla de la teoría de los 3 cerebros. Bueno, ahora está un poco matizada y superada, pero bueno, básicamente es que según se va desarrollando la persona, lo primero que se desarrolla es lo que llaman el cerebro reptiliano, o sea, que es el instintivo, el que mantiene las constantes vitales, etcétera. Luego el sistema límbico, que sería la emoción, que también es lo que nos mantiene a salvo. Ahí está, o sea, también tiene mucho efecto, mucho funcionamiento la famosa amígdala, que es la que nos manda como los input ahí, las warning, los señales de aviso y tal, ¿no? Y nos dispara la emoción, porque también su función es que sobrevivamos. Y lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal, que ya pues más verbal, más racional, más así. Entonces hay veces que, claro, algo está encapsulado como en los primeros estadios del desarrollo y encima asociado a emociones muy displacenteras de las cuales nuestra consciencia ha intentado huir. Entonces esto es una manera, cuando se abre un brain spot, o sea, tus ojos están en un punto que ya con el terapeuta, entre el terapeuta y paciente, lo han localizado. O sea, se detecta porque aparte del temblor de los ojos, a veces se produce, el propio paciente dice que nota algo como raro, o sea, lo de los ojos es muy común, pero a veces como eso, que nota una sensación rara en el cuerpo. Si además se ha practicado lo de la relajación y el sentir dónde siento la emoción en el cuerpo, o sea, hacerte consciente de eso, pues es más fácil llegar a identificar esos puntos. Entonces, mientras está con los ojos en un punto, es como si tuviéramos, a mí me pareció el concepto fascinante, como si se abriera una ventana al circuito neuronal y a esa parte que está implicada en el recuerdo o en esa emoción. Y entonces el propio sistema nervioso también tiene una capacidad como de autosanación. Entonces luego, además con ayuda también del terapeuta, esto se puede usar perfectamente, bueno, de hecho se usa a la vez que terapia verbal, ¿no? Por eso también dice que es importante lo que recordaba Lucía, pues un profesional con el que tengas confianza en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, luego liberación somática, decíamos los siguientes principios, ya hemos hablado del acceso subcortical, o sea que llegamos como a la parte más profunda del sistema nervioso con esto. Y también liberación somática, permite procesar dolores emocionales y físicos, que por cierto en el cerebro los dolores emocionales y físicos muchas veces se actúan o, mejor dicho, implican la misma red neuronal. O sea, se manifiestan a nivel cerebral de la misma forma. Entonces, con esto pues se liberan, ¿no? Y sin necesidad, lo que decíamos antes, de verbalizar o revivir exhaustivamente el evento original. Y luego también se emplea, como en el caso de la patinadora, para acceder a estados internos positivos y mejorar el rendimiento deportivo creativo. Que eso, la programación neurolingüística que decía Lucía, es muy eficiente y esto también lo han usado. Y luego me ha gustado esta forma de explicarlo. Dicen, para entender cómo funciona el brainspotting, piensa en el cerebro como un ordenador que tiene muchos programas abiertos al mismo tiempo. Cuando ocurre algo muy triste o doloroso, se crea un fallo, trauma, en el sistema. Es decir, ahí es como que algo se rompe, algo se queda anclado o se queda encapsulado, que me ha gustado también esa expresión. Los ojos guían al terapeuta hasta la carpeta exacta donde se guardó ese mal recuerdo en el cerebro profundo. Cuando fijas la mirada en ese punto es como si le dieras al botón de reiniciar para que el cerebro borre el error y sane de forma natural. Y bueno, lo demás era cómo se practica en sesión, pero yo creo que ya ha quedado claro. Así que pasamos aquí al debate. Pero muy interesante. Estoy También hay tiesa, gente, me imagino con eso, de forma natural, habrá gente que vive más, yo no sé, más contenta o más con el mundo y con, ¿no? Porque de forma natural tiene esas técnicas o esa manera de que funcione su cerebro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, por supuesto, habrá gente que de forma innata su monólogo interno sea positivo. Por ejemplo, entonces le llamamos a gente, pues la llamamos optimista o no, y es porque de forma natural o también por educación, no sé, o por aprendizaje,
Claro, sí, de hecho, utiliza esas técnicas sin saber que las utiliza, ¿no? cuando hablábamos de la dimensión social de la psicología, que es algo que, bueno, que está ahí, ¿no? Que al final todo lo que vamos a hablar hoy es muy individual porque el cerebro está dentro de nuestra cabeza, pero los problemas de salud mental tienen una dimensión también social. Y yo estaba pensando mientras me preparaba lo de la PNL y tal, pero que no he querido enredar porque en realidad no tengo información real sobre el tema, hasta qué punto, como vivimos en un mundo en el que no se nos paran de mandar determinados mensajes, eso no es lo que produce que nuestros discursos internos sean muy, no sé ni qué palabra utilizar, ¿no? Pero sean como tristes y sean de... Negativos, muy censuradores. Muy censuradores, de como soledad. críticos. Nos meten a los policías dentro de la cabeza también. Es Dicen verdad. que hay sociedades, dice, es que estas sociedades, estos de las islas de no sé cuánto, qué contentos, ¿no? Bueno, pues porque tienen una manera de hablarse a sí mismos diferente y así es como ven el mundo de otra manera, ¿no? Totalmente. Y la verdad es que este modelo que hemos hecho hoy de conversar después de hablar las tres me ha gustado porque hemos estado un rato muy interesante, pero tengo la sensación de que se me van a quedar un montón de cosas que había pensado y que no voy a decir. Es verdad. Estaba pensando, cuando leyó Ana el tema de los animales y el lenguaje, que justo hoy lo he estado hablando con mi pareja por distintos experimentos que han hecho con distintos animales, que si los peces resulta que reconocen las caras de sus humanos mejor que los gatos, pero los gatos te reconocen muy bien por el olor y no sé qué. Y yo le decía a él, es que este es un melón que no se puede abrir, porque socialmente no estamos preparados para dignificar otras conciencias que no sean la humana, como otras inteligencias. Ya. Sí, bueno, somos especistas, entonces. Pero como que hasta el punto Yo lo de... soy, desde luego. O sea, Claro, todos lo somos, sería ridículo decir sí, que bueno, no, hay gente ¿no? que intenta, no sé. Hay que sobrevivir, lo primero es... gente que no come animales y tal es por hay es por muchas causas que no lo haces, ¿no? Pero es esa. Claro, sí, yo me refería más, yo hablaba con Sergio, claro, si un pez tiene la inteligencia suficiente o... Es que no sé ni cómo decirlo, ¿no? No sé qué palabra utilizar. Si tiene la capacidad mental que demuestra cierta inteligencia como para X, igual no es ético una piscifactoría en la que están hacinados, igual que poco a poco hemos ido diciendo. Igual no es tan ético tener a las gallinas. Yo me metí un poco con mi... Es que me acabo de ocurrir ahora con eso. con una sobrina mía que estábamos en, no me acuerdo dónde, entonces pedimos unas raciones de pulpo, que a mí me encanta. Y decía, ¿cómo os coméis eso? Así de repente yo ya había comido desde siempre de todo. Es que el pulpo es un animal muy inteligente. ¿Cómo te comes a un animal muy inteligente? Digo, bueno, igual que me como un cerdo, ¿no? Que parece que es el animal más parecido al hombre. Y le conocen emociones, sí, sí. El cerdo es un animal súper inteligente, casi más que los monos. Lo que pasa que no es parecido a nosotros. Casi no es tan inteligente. No es interesante antropomorfo, científicamente porque no es familia. Pero por eso tenemos las válvulas de cerdo y todo eso, y que es el que es... Y son que intercambiamos órganos. Inteligentes, sí, sí. Y digo que yo por eso también me como el cerdo, pero me he quedado con lo del pulpo. Dices que es el pulpo, y es verdad, en el reino animal el pulpo, yo es que lo he visto, que hace el pulpo, y es que hace unas cosas que flipas. Cómo se esconde para esperar a tal, aparte de mimetizarse, o sea, que está pensando, se hace sus casas, pero parece que la tiene en otro sitio. Sí, sí. Sí, y bueno, sin más, sí, y está pensando en Coco, la gorila, que luego lloró porque se murió... Claro, bueno, y los elefantes. Pues, no, esa gorila era capaz de hacer palabras igual que las hacemos los humanos. Era, en plan, ella tenía determinado vocabulario por lenguaje de signos y cuando no sabía una palabra se inventaba una. Por ejemplo, creo que sí tenía palabra para anillo, pero no como para brazalete o pulsera, y le dijo a la cuidadora, dame ese anillo de brazo. O sea, que dices, jolín, que está produciendo. No es un experimento científico con, como se diga, ¿no? Con N y pero denota algo que igual deberíamos abordar y no queremos. Y yo de los animales estoy todo el rato pensando que tiene mucho que ver con lo que luego hablaremos en nuestro momento aquelarre, de lo de los animales de poder. Y por un lado estoy pensando que el ser humano se empeña demasiado en renegar de su naturaleza animal, cuando la parte esa instintiva que tenemos y primaria es súper poderosa y además nos inspira un montón de acciones y hasta de pensamientos. Y por otro lado creo que en culturas más animistas, que también se comen a los animales, o sea pero
sí como que los... Que a las personas. Claro, los consideran igual. Pero es verdad que les conceden como una serie de cualidades y una participación en la vida humana muchísimo más relevante y más respetuosa. Así que bueno. Sí. Y no sé si se nos ha quedado seguro que muchísimo por hablar. Bueno, podemos, una vez, o sea, en este programa hemos contado un poco como, vamos a decir, la parte más teórica, pero lo podemos dejar el debate, extenderlo a otro programa, porque además yo me ha quedado en el tintero una cuestión que también quiero llevar a otro programa. Un segundito, a ver si soy capaz de encontrarla. Bueno, luego esto lo quitas aquí. Se te han quedado varias cositas en el tintero, por lo que veo. Pues eso, para posibles nuevos programas. Cuando estaba diciendo yo que el MDR se empezó a usar para estrés postraumático y demás, y luego se ha extendido y tal, me ha venido a la mente lo que le oí hace poco a una profesora de psicología universitaria, que ella creía de alguna forma que tal vez estamos abusando de la terapia. Entonces yo, junto con el debate que aplazamos para otro programa, querría plantear, a ver qué opinamos sobre ello, si de algún modo estamos patologizando cosas normales o al menos le damos demasiada importancia a problemas que son parte de la vida diaria y entonces estamos buscando ayuda o solución en vez de ponerla a cada uno. Y si de alguna manera tanta terapia, tantos terapeutas nos está quitando la posibilidad de sanarnos por nosotros mismos. Me gusta mucho y además como que añadiría la sobrepregunta que es ¿y cuántos de estos problemas tienen que ver con unas condiciones materiales de vida que no son... Totalmente. Lo que iba a decir que... No sé si quiero decir hasta qué punto... Muchos problemas claro, no son por solución, o sea, la solución no es terapéutica. Si el problema es estructural, la solución tiene que venir de otro lado. Claro, no de nuestro, porque no tienes trabajo ni dinero. Claro. Pero la única herramienta que tienes es ir al psicólogo, porque ¿qué vas a hacer? Claro. ¿No? Yo creo que tampoco estoy del todo de acuerdo en que estemos abusando de la terapia, pero me parece como una cuestión muy interesante para debatir. Sí. Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, chicas, porque la verdad es que ha sido extremadamente interesante, aunque no hayamos dedicado tanto tiempo a la parte de la charla. Así que si os parece, no sé si tenéis alguna pildorita y queréis cerrar aquí y pasamos al momento